Zaida Villarraga Psicología, cápsulas de bienestar. Trabajando el ser. Buenas noches, bienvenidos a este espacio. En la noche de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con algo que hacemos todos los días, pero muchas veces, o la mayoría de ellas, no lo hacemos de forma consciente, no tenemos conocimiento de este proceso que es tan básico para nosotros y sin embargo tenemos también tan poco conocimiento, y vamos a ver cómo este tema se relaciona con nuestra salud mental, con la felicidad, incluso con el proceso de la muerte y alrededor de la muerte. Esta noche tenemos un invitado muy especial, se llama John Jairo Bejarano. Vamos a conocerlos en unos segundos. Queremos, para las personas que no conocen este espacio, es un espacio que realizamos todos los meses para brindar información sobre lo que tiene que ver con la psicología y con el ambiente general de lo que es la salud mental. No está limitado a un solo ámbito, sino que realmente es multidisciplinar, y cómo se relaciona con dos temas principales que trabajamos en psicología positiva, que es la felicidad, y en la tanatología, que es la muerte y el morir, y todos los aspectos relacionados con ello. Cada mes tenemos un tema diferente, un invitado diferente. Ustedes pueden a través del live realizar las preguntas que deseen, las inquietudes que vayan surgiendo. Y al final también les contaremos pues de las redes sociales, tanto de John como de Zaida Villarraga Psicología, para que puedan acceder a más información de valor que nutre nuestro ser, tanto en Facebook como en YouTube, como en Instagram, y también de los cursos que realizamos en este sentido, para el desarrollo de la conciencia de muerte, para que redimensionemos lo que es este proceso de la vida misma, y para que busquemos herramientas concretas, prácticas y funcionales para realmente ser felices, no solamente sobrevivir, sino realmente vivir a plenitud, que es el objetivo pues de todo ser humano con salud mental. Entonces, John Jairo, bienvenido. Nos gustaría conocer un poquito sobre ti. Cuéntanos un poco de tu currículum. Muchas gracias, mi querida Zaida Villarraga, mi psicóloga favorita. Muchas gracias por este espacio. Definitivamente el ser invitado y tocar temas que definitivamente marcan la historia de todas las personas es interesante. Pero bueno, ya lo vamos a tratar. Voy a hablar de mí entonces un poquitito. Nutricionista dietista, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Pues he hecho muchos estudios adicionales, no los voy a mencionar para no cansarlos, pero pues mi ejercicio como tal durante muchos, yo diría casi toda mi vida, es el de educar. Soy educador en pre y posgrado en la misma universidad de donde egresé, Universidad Nacional de Colombia. También he dado cursos de posgrado en otras universidades colombianas y fuera del país. Soy conferencista internacional en diferentes temas. Soy coach ontológico, he estado pues en procesos de formación en duelo, porque en un momento de mi vida pude acompañar un equipo de salud para manejar atención domiciliaria en enfermedades crónicas, enfermedades en ese momento se llamaban terminales, ahora son más de cuidados paliativos. Entonces pude conocer mucho ese contexto. En mi experiencia profesional también de tipo clínico y desde mi propia iniciativa he tenido contacto pues con grupos de personas que tienen enfermedades crónicas y también pues con algún tipo de atención en casa, para lo cual pues se requiere de muchos profesionales, como tú bien lo decías, un grupo interdisciplinario que pueda tener una mirada holística acerca de ese proceso de acompañamiento, de informar responsablemente y desde la evidencia científica cómo manejar diferentes situaciones. Y aquí también nos integra la familia, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias personales, pero también de formación profesional me han ayudado pues a poder acompañarte hoy en el tema pues que me invitaste. Súper, John, muchas gracias. Entonces, comencemos como contextualizando un poco a la gente, pues por qué es importante este aspecto de la alimentación, porque dirán, pues que tiene que ver la alimentación con la salud mental, eso aquí no tiene nada que ver. Entonces contextualicemos cuál es la importancia que tiene realmente dentro del proceso integral del ser humano, pero específicamente en la salud mental, de lo que es la parte de alimentación y nutrición, y de paso
también que entendamos que es diferente el comer al alimentarnos o nutrirnos realmente. Son dos cosas que son realmente diferentes, pero no las diferenciamos. Completamente diferentes, claro que sí. Entonces vamos a mirar un poco acerca de lo que es la salud mental y la alimentación. Por lo general, las personas que se inclinan por una alimentación saludable, que para muchos, pues el término saludable, pues genera debate. ¿Ya? Una persona, por ejemplo, vegetariana, vegana, omnívora o con otro tipo de régimen, pues lo mira como saludable y está bien, ¿ya? Desde que tenga un acompañamiento profesional para ello, porque las personas piensan que el hecho de cambiar de un momento a otro una alimentación que lleva por generaciones, que ha sido un proceso acompañado de nuestra madre o de nuestro cuidador o cuidadora, esto lleva una estructura emocional muy grande. Cuando yo lo cambio, puede llevar a algunos trastornos de la conducta alimentaria y eso afecta al mental. Entonces aquí estamos hablando de bulimia, vigorexia, anorexia y otros trastornos de la conducta. Y eso tiene que ver con la salud mental. Es hasta dónde lo que tú consideras saludable, hasta dónde lo que consideras que otra persona, ¿cierto?, te encamina frente a un régimen de verdad si es saludable, de verdad tu salud mental se siente bien, es correcta. Entonces, ahí es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos actualmente sobre ello. Otra situación particular, pues que venía de atrás, pero que la misma pandemia dejó sobre la mesa una problemática precisamente de qué comemos en nuestras casas, qué vamos a preparar para hablar de comer y hablar de alimentarnos. O sea, desde un entorno coloquial podemos decir el comer es algo muy organizado, muy estructurado. Perdón, el alimentarnos. Sí. El comer es algo que yo digo, tengo hambre, voy a meterle algo a la barriga. Esa es la gran diferencia que hay, ¿cierto? Pero y yo creo que en nuestras culturas latinas hay mucho eso, como que el comer bien es cuando estamos muy llenos y nos sirven bastante y comemos mucho, pero eso no necesariamente nos está nutriendo, ¿no? Es correcto, pero aquí hay un ejercicio cultural muy interesante. Es que el alimento es un acto cultural, pero también es un acto político, ¿ya? ¿Por qué cultural? Porque viene de ancestros. O sea, cuando nosotros vamos a hacer una línea del tiempo o prácticamente una trazabilidad frente a lo que nuestra familia siempre ha comido, o cuando nos sentamos a la mesa con la familia de diferentes edades, podemos ver una representación social de lo que significa para nosotros como familia la alimentación, ¿ya? O el simplemente comer. Y el acto político es porque muchas políticas públicas y recomendaciones internacionales de organizaciones como la FAO, como la OMS, ¿cierto? Para los que no conocen la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud, trazan unas recomendaciones frente a lo que deberíamos comer. Es un acto político, ¿verdad? Y hay un ejercicio también de tipo económico en donde, pues, de acuerdo también a mi nivel adquisitivo, yo puedo también, a partir de ese conocimiento, que es un conocimiento, pues, un poco subjetivo, empírico, que llevo de mi familia, que llevo de mi entorno. Muchas veces el entorno laboral también es muy fuerte alrededor de eso y me obliga muchas veces a comer cosas que no quiero o me cambian la dieta precisamente por los gustos y preferencias de mis amigos, y esto lleva a encaminar a que una persona pues pueda ganar peso, ¿cierto? Y cambiar la connotación de alimentarse a comer, ¿ya? Entonces el comer sí es un acto agradable, es un acto de placer, porque no hay que olvidar que eso nos genera placer. Y cuando nos genera placer quiere decir que hay unas sustancias y unas hormonas, o sea, todo un compuesto metabólico al interior de nuestro cuerpo que empieza a ejercer cierta presión. Entonces, para muchos probablemente han escuchado pues la serotonina, la oxitocina, ¿cierto?, como sustancias llamadas neurotransmisores que tienen que ver con ese placer, ¿cierto? Claro. Pero hasta dónde el placer más adelante se puede volver, ¿cierto?, pues un momento de estrés. Y entonces donde estamos llevando a que la salud mental empiece como a jugar, ¿cierto?, con nosotros porque sentimos culpa. Entonces por eso tú vas a encontrar, y posiblemente lo has encontrado en tu experiencia laboral, que muchas personas se culpan por lo que comen o por lo que ofrecen. Tú decías algo ahora muy interesante acerca de grandes cantidades. El acto social, ¿cierto?, que lleva el alimento es que tú entregas mucho alimento porque es un acto de generosidad.
Entonces se interpreta en muchas culturas, sobre todo los latinoamericanos. Sí. Eso es un acto de decirte o que hay detrás del alimento, de esa porción de alimento, hay una interpretación frente a que yo te quiero, ¿cierto? Yo te aprecio y por eso te doy mucha comida. Y de hecho ocurría mucho más con nuestros padres y nuestros abuelos, que la forma de expresión del afecto era a través del alimento, no de la palabra, del abrazo y de la contención, sino justamente de brindar este alimento. Y muchas veces eso a nivel de salud mental entonces se replica es eso, como porque siento placer, siento cierta cosa que estimula mis emociones, pero que no es de una forma adecuada, porque lo hago además en grandes cantidades, con contenidos hipercalóricos, que nos llevan muchas veces a procesos también que se relacionan con la ansiedad y que nos llevan entonces a la bulimia, a la anorexia, a trancones de comida. Entonces hay una estrecha relación realmente en ese proceso de lo que es alimentarnos y comer, que ya sabemos la diferencia del simple hecho de ingerir algo que realmente nos nutre, nos genera un bienestar y un equilibrio, y que redunda en la generación de esos neurotransmisores del bienestar o del malestar. Y ahí enganchamos con el tema justamente de la felicidad. Hay esos alimentos realmente de la felicidad que nos generan mayor producción de ciertas hormonas o neurotransmisores del bienestar. Sí, pero yo quiero con esto, porque es que a veces se torna con que si yo doy unas recomendaciones de estos alimentos, entonces yo desaforadamente voy a ir a comprarlos y los voy a consumir permanentemente porque me da gran felicidad. Ojo con esto, pero es que la felicidad se manifiesta desde lo que tú puedes expresar, ¿cierto? De corazón, de mente y de tu bienestar al exterior. Entonces pueden haber diferentes tipos de felicidades. Entonces una cosa es la felicidad, como lo hablábamos ahora, cuando yo como y yo veo una gran sonrisa. Es como cuando yo tengo hambre, cuando como, me ven una cara, ¿cierto? Una comunicación no verbal, que uno dice, wow, ¿estás satisfecho? Claro, es diferente en la felicidad al placer. Que son exactamente. Yo estoy feliz porque como lo que quiero. Claro, sí, perfecto. Y está bien. Yo debo de identificar también como ser humano los alimentos que a mí me dan placer. Pero ojo, por eso es que muchos de estos alimentos tienen una historia afectiva que tiene que ver mucho con esa recordación de momentos agradables, ¿cierto? Que me generan no mucho placer, sino mucha emocionalidad de tipo sentimental, porque esto me preparaba mi abuela, me preparaba mi nana, me preparaba mi mamá, o porque de niño, ¿cierto? Tenía un significado al compartir con mis amigos. Entonces mira que hay diferentes situaciones históricas que me llevan a que yo pueda sentir felicidad cuando veo un alimento que definitivamente es un detonante importante de emociones, ¿ya? Pero sí, entonces ahora me voy a referir a cuáles. Entonces, hay algunas sustancias, ¿cierto? Generalmente aminoácidos como el triptófano. El aminoácido es una pequeña partícula que forma las proteínas. Entonces, cuando uno habla de proteínas, generalmente lo asocia a alimentos de origen animal, pero también hay proteínas de origen vegetal, ¿ya? Entonces, ese triptófano como tal, pues, ejerce un efecto metabólico importante en el ser humano y da un momento también de relajación, ¿ya? Y genera no tanto placer, sino felicidad, ¿ya? Entonces, el término felicidad es un debate grande, ¿no? Sí, ese es bien debatido y es aclarado que no corresponde exactamente a la alegría, a la emoción o al placer, sino es una sensación pues, de profunda realización. Pero sí dentro de la literatura, dentro de la revisión de la psicología positiva y en general pues no sé si exactamente de la nutrición, pero hay partes teóricas que hablan sobre ciertos alimentos llamados de la felicidad, como el salmón, la papa, los frutos secos, que ayudan, o sea, obviamente no es un solo elemento del que dependa de eso, pero ayuda muchas veces en la persona que tiene esas sustancias muy bajas a darle como un impulso inicial, que obviamente tiene que estar compensado por otra cantidad de factores, pero que sí le ayudan como a despegar un poco en esa neurotransmisores del bienestar. De acuerdo, tú mencionaste algunos, ¿cierto? Las oleaginosas están muy estudiadas alrededor de esto porque son muy ricas en triptófano. ¿Cuáles son las oleaginosas? Entonces, maní, avellanas, pistachos y toda esa gama, ¿cierto? Entonces, hay otros factores importantes que hay que mencionar: que tengas un estado metabólico sano, porque no necesariamente el hecho de que ya tienes una enfermedad crónica, como las que
prácticamente el COVID corroboró, ¿cierto? Que definitivamente pues hay que cuidarnos de ellas y si ya las tenemos, pues tenemos que tener una autodeterminación frente a nuestro cuidado personal, ¿cierto? Como la diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, cáncer y demás, en donde pues puede surtir un buen efecto, ¿no? Pero nuevamente te digo, es que yo no voy a estar todos los días consumiendo estos alimentos porque posiblemente son más caros, posiblemente no me gustan, ¿cierto? Que nunca me enseñaron a esto. Y pues, ojo, con ese acto de felicidad y placer, es que yo debo comer lo que a mí me gusta. Entonces, por eso tengo un régimen alimentario terapéutico que me imponen por una consulta, porque estoy dentro de un proceso de rehabilitación, una rehabilitación cardíaca en educación en diabetes, y que me imponen prácticamente estos alimentos, pues definitivamente el efecto no es el que yo quiero. Así tengan, ¿cierto?, esos atributos de alimentos de felicidad. Por ejemplo, están también los espárragos, están los champiñones, están las manzanas, cierto tipo de quesos que son madurados también están dentro de estos, está el vino, ¿cierto? El vino rojo. Chocolate negro. El chocolate negro tiene azúcar, o sea, el chocolate amargo. Entonces, mira que hay una gama importante de estos alimentos, pero lastimosamente cuando tú le agregas otras cosas, por ejemplo, como el azúcar, aunque el azúcar, ¿cierto?, pues tiene un efecto positivo alrededor de los neurotransmisores, pero lastimosamente ese disparo que tiene rápidamente baja. Entonces, ¿qué genera? Genera una adicción. Entonces, y ahí viene el peligro. Sí, claro. Se vuelve un círculo negativo, círculo vicioso negativo. Exactamente. Entonces, algo que también en su momento puede llevar a fortalecer los propósitos que tenemos de la felicidad con los alimentos es una muy buena hidratación. ¿Por qué? Porque nosotros somos hasta un 65% de agua. O sea, somos unos globitos de agua prácticamente, pero creemos que somos grasa y músculo y esto no es así. Hay otra cosa particular y que se ha hablado en algunas teorías es sobre que las personas que tienen un régimen mucho más crudívoro, el consumo de germinados, pero que también hacen actividad física, que son personas que también son muy calmadas, pues lleva a generar también ciertos niveles de felicidad, ¿verdad? Diferente a las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Claro, y de longevidad, incluso los países en los que hay mayor nivel de longevidad, es ese tipo de alimentación entre más crudo, más sano, digamos. Correcto. Genera ese bienestar y acompañado, mira que la multidimensionalidad de la salud y del bienestar y de la felicidad. Actividad física, no en exceso, ni el hacerlo por hacerlo, sino con el fin justamente de generar ese movimiento, esa energía que genera a su vez más neurotransmisores del bienestar. Entonces se retroalimentan positivamente, ¿no? Correcto. Sí, entonces mira que ahora pues que nos vamos a acercar al otro tema. Entonces cuando yo empiezo a analizar yo qué le estoy dando a mi cuerpo, porque es que aquí hay un tema muy importante que es la responsabilidad frente a mi alimentación y a mi estilo de vida. Sí. Pero algo que yo me he encontrado en muchos momentos con personas que, bueno, no son del área de la salud, profesionales, que definitivamente no conocen esas diferencias mínimas, ¿cierto? ¿Qué es alimentarme y qué es nutrirme? Simplemente cumplen el acto de comer. Y uno dice, pero hombre, el acto de comer es algo voluntario, ¿cierto? Que es aprendido, pero que no lo enseñan mal. Con esto no quiero en ningún momento sancionar a las mamás ni sancionar a los cuidadores, ¿cierto? Sobre ello, porque hay un acto político importante que ¿cuál es? El de que dentro de los currículums de los colegios, sobre todo cuando estamos hablando de infancia, pues existan esos temas, pero muy desde el aprendizaje significativo para que durante el resto de la vida, durante el ciclo vital humano, pues obviamente no tengamos esos errores. En ningún momento tampoco satanizo el hecho de que yo me pueda descuidar, ¿cierto? De semana, de vez en cuando en mi cumpleaños, ¿cierto? En la fiesta, con algo que posiblemente pues no tenga esa categoría de alimento saludable, pero que en su momento cuando estoy reunido con gente que me hace feliz, ese alimento me da felicidad también. Se puede disfrutar, claro que sí. En esos procesos alimenticios, de los trastornos alimenticios, por ejemplo, que con la ansiedad
se busca la ingesta, el consumo de aquellos alimentos más hipercalóricos, como con mucho azúcar, con mucha, que te genera esa generación inicial de, pues, de energía. ¿Por qué se da, digamos, eso? Que las personas con ansiedad no busquen comer, no sé, más pepino y más zanahoria, sino que lo que buscan son justamente esos que son los más nocivos, ¿no? Grasas y azúcares. Bueno, generalmente este tipo de, bueno, hay que mirar los nutrientes y los ingredientes, ¿cierto? El azúcar es un ingrediente. La glucosa, ¿cierto? Es la que construye los azúcares, ¿ya? O sea, ya a nivel molecular. No vamos a entrar en detalle porque de pronto nos perdemos. Pero hablamos de esos ingredientes. Azúcar, ¿cierto? Y las grasas, que son alimentos que por sus características tienden a facilitar como que las personas, ¿cierto? Empiecen un proceso adictivo. Okay. Son palatables. ¿Qué quiere decir esto? Que potencian algunos sentidos, ¿como cuál? El de los sabores, el de los aromas. Ojo con esto. El olor es una cosa. El aroma se siente aquí adentro. Sí. Entonces uno dice, ay, cuando le hablan uno de aromas y uno, no, ese es, ¿cierto? El olor. El aroma se siente junto con las papilas gustativas. Entonces, cuando hay un placer aquí adentro, ¿cierto? Y que se comunica con la vía respiratoria, entonces eso me causa mucho placer, pero no necesariamente esa felicidad que nosotros queremos como saludable. Es diferente, claro. Es diferente. Entonces, para que ustedes vean, pues, cómo yo diferenciar ese tipo de aspecto. Entonces, el azúcar como tal, si ustedes ven los productos que vemos de paquete, generalmente, pues, vienen adicionados con algunos saborizantes que me ayudan a adicionar esa sensación de placer, ¿verdad? Y esa sensación de adicción. Y pasa con las grasas, ¿cierto? Las grasas es uno de los ingredientes más poderosos frente a la adicción. Y por eso siempre cuando hablamos de una papa frita, cuando hablamos de una yuquita frita, o muchos productos, ¿cierto? Una arepa huevo, pues se vuelve adictivo, ¿no? Porque la grasa es la que le da ese poder a estos alimentos. Además que eso genera esa activación realmente del centro del placer, pues de forma inconsciente ya pues digamos como que automática se forma ese mecanismo que genera un círculo vicioso y que en los casos, por ejemplo, ya los trastornos alimenticios como tal de la anorexia y la bulimia pues genera luego la sensación de culpa, sobre todo en unos más que en otros, y pues otras conductas subsecuentes que llevan simplemente pues a una afección de la salud mental que tiene detrás pues un sustrato emocional que hay que trabajar con ambas vías, ¿no? Desde la parte nutricional y desde la parte psicológica. Sabes que me haces recordar a un paciente que tuve hace muchísimos años, en donde, bueno, cuando miré su historia clínica y todo su recorrido hospitalario, pues me llamó mucho la atención, ¿cierto? O sea, generalmente hago muchas preguntas alrededor de por qué llegó hasta una unidad de cuidado intensivo por un infarto agudo del miocardio, cuando tienes 35 años, ¿ya? Entonces uno dice, ¿qué te lleva a eso? ¿Qué comportamientos te lleva a eso? Entonces es muy común ver, pues sí, disfruta de la comida, ¿cierto? Del comer, no le gusta la actividad física, pero entonces cuando uno hace ese tipo de entrevistas, ¿cierto? Escucha muy bien a las personas que están al frente nuestro, pues identifico que son personas que están felices con su estilo de vida, a pesar, ¿cierto?, del proceso educativo, del proceso de alfabetización en salud que uno realiza, ya sea en un consultorio o a través de una plataforma, pero cuando las personas no quieren cambiar, definitivamente aquí no hay un proceso como tal de que yo pueda ser, pues, como agresivo o coercitivo para que lo modifiquen, ¿no? O sea, si tú eres feliz con tu estilo de vida, pues sigue siendo feliz, ¿ya? Pero te muestro aquí todas las consecuencias que llevan a ese tipo de comportamiento y tú tienes la decisión final, ¿ya? Pero aquí, ¿por qué me acuerdo tanto con él? Es porque él tenía esposa, 2 hijas, yo le decía, está muy joven, entonces, si vamos a pensar en que vas a disfrutar la vida de esa manera, pues entonces hagamos algo que pueda proteger a tu familia. Entonces, un seguro de vida.
Una solución externa. Claro, y lo que dices es muy cierto. De hecho, todas las personas que llegan a un proceso psicológico, que desean hacer algún tipo de terapia, deben manifestar justamente la voluntad y el deseo. ¿No? A veces recibe a papás o a mamás o a la pareja que le dicen, oiga, necesito que lo traten o la traten, y resulta que es necesario y es una condición inamovible que la persona desee, porque necesita ese nivel de conciencia para realmente dar la transformación. Ahora, ¿qué ocurre? Si de pronto tenemos más información al respecto, hace que ese nivel de conciencia llegue o se module. Entonces, entre más información tengamos al respecto, por lo menos se queda pensando, caramba, ¿cómo estoy comiendo yo? Porque al final vamos a hablar no solamente lo que comes, sino cómo lo comes. ¿No? Si estás estresado, por ejemplo, la pandemia ha generado eso, que entonces no hay tiempo para salir y levantarte, cambiar de espacio y comer, sino comes ahí mismo, una reunión tras de otra, mal cocinado, entonces pedido porque no hay tiempo para cocinar, o viendo las noticias, entonces te estás comiendo también una carga emocional, ¿no? No somos conscientes de ello. Y ahorita que anunciabas lo de los olores y los aromas, es interesante porque dentro de las partes de meditación, de algunos tipos de meditación, se hace a través de la estimulación justamente también de los olores, los aromas y los sabores. Y es tomar conciencia de lo que estás comiendo, de ver lo que comes, de sentirlo, de gustarlo, que también a veces nos lo pasamos entero, que es parte también del proceso de una buena nutrición, masticar con calma las porciones, y no, comemos rápido porque simplemente necesitamos como suplir esa necesidad. Y tú hablas de algo interesante que es lo de la parte consciente. Por sí, pues hay algunas líneas de trabajo en alimentación consciente, que es ¿para qué compro ese alimento? ¿Por qué lo voy a comer? ¿Qué beneficios me trae ese alimento? ¿De dónde viene? Claro, entonces ahora, claro, sí, eso es ahora pues bastante importante si hablamos de la sostenibilidad, ¿no? Ambiental. ¿De dónde, cuál es la procedencia del alimento? Muchas veces, pues, por la responsabilidad que tiene el ejercicio de la producción del alimento y de llegar hasta nuestra mesa, pero en otros momentos también es por apoyar a los campesinos o también mirándolo desde la perspectiva de inocuidad. O sea, es un alimento que podría estar contaminado, es un alimento que en realidad es sano en todo el sentido de la palabra, porque no es solamente el hecho de que nutre, está libre de organismos que de pronto me van a hacer daño. Entonces ahí no se cumple ni la nutrición ni la planificación. Se va por otras vías. Y el solo hecho de, digamos, tomar conciencia de cómo este proceso que realizamos todos los días, varias veces al día, lo hacemos de forma tan inconsciente, en el sentido automático y en el sentido de la conciencia misma, de cómo ese alimento que llega a nuestra mesa ha tenido un camino largo, a veces mucho más largo del que debería, y quién lo cultivó, cómo fue cultivado, cómo fue transportado, todo tiene un proceso que además está acumulando una energía y que es la que consumimos del producto, la parte de lo molecular, pero también la parte energética, y no tenemos conciencia de ello. Y esto pues entonces también nos lleva a hablar del siguiente tema que va interrelacionado y que tiene que ver con este proceso de alimentación ya en el momento cercano a la muerte, tanto para la persona que está en un proceso, digamos, de una muerte por enfermedad crónica, de cuidado paliativo, que cómo se va modificando eso, pero también para las personas que están alrededor, que muchas veces sus procesos alimenticios también se ven descuidados y se ven afectados. Entonces, en este proceso alrededor de la muerte de aquellas personas que están teniendo algunos cambios que no les permiten consumir los mismos productos, ¿qué experiencia tienes tú como en ese aspecto y qué tips nos podrías dar para poder apoyar de mejor manera a las personas, nuestros seres queridos en este proceso desde esta alimentación consciente? Pues primero es analizar el tipo de diagnóstico, si la vía digestiva está funcionante o no. Si la edad de la persona que tiene la enfermedad o que muchas veces está postrada en cama. Si el paciente ha recibido pues, un apoyo psicológico, considero que también el apoyo espiritual, cuando de pronto ya hay un diagnóstico que es un poco catastrófico, la familia pues prácticamente lo que hace es un acompañamiento y vienen precisamente las preguntas. ¿Qué alimentación le doy en un momento en donde prácticamente está en un proceso de deterioro o prácticamente pues es como una velita que se ha mantenido encendida y que poco a poco su llama, ¿cierto?, se va apagando? Entonces, ahí más que todo en la alimentación
pues tiene que haber primero pues ese proceso de duelo, ¿cierto? El duelo sigue muchas veces cambios en los comportamientos alimentarios. Muchas veces no tanto por el paciente, ¿sabes? Sino por los cuidadores, por su familia. Sí. Porque pues se sienten deprimidos, se sienten pues que no tienen las herramientas para poder solucionar algo que ya no tiene solución. Y también identificar cómo la relación del paciente que ya tiene un diagnóstico pues, de muerte o que está en cuidados paliativos frente a cómo la familia lo mira, cómo la familia expresa el cariño a través también de los alimentos. Entonces, hay muchas cosas terapéuticas desde base, ¿cierto? Que no las voy a mencionar, pero aquí se trata es que ahí sí el valor del alimento es, ¿te causa felicidad lo que vas a consumir para el paciente? O sea, que sean alimentos que sean llamativos para el paciente, que los quieran consumir. Exactamente. Bueno, voy a tocar un ejemplo que podría ser un poco, pues, como complejo. Paciente diabético, completamente descompensado, que por ejemplo tiene insuficiencia renal crónica con diálisis. Sí. Tiene además de esos pacientes que se complican tanto y que tienen ha tenido la pérdida de sus miembros inferiores, ¿cierto? Entonces es un paciente pues ya con un desgaste, ¿cierto? Físico, emocional altísimo, pero su vía digestiva está muy bien. Entonces, hasta donde nosotros empezamos a hablar con la familia y con el paciente frente a ¿qué deseas comer? Esta es tu estructura alimentaria que ha sido pues programada, planificada y además posiblemente ha sido organizada de acuerdo a las dosis de insulina que te están inyectando. Sí. Entonces hay un panorama bastante complejo, ¿cierto? Que uno dice, wow, o sea, ya cuando los riñones tampoco están funcionando, pues las restricciones son aún más complejas, ¿ya? Entonces, ¿cómo la familia también se identifica con el paciente y empieza a tener pues una relación espejo frente a nosotros vamos a comer lo que tú comes? Es como con el paciente que tiene un proceso de quimioterapia, ¿cierto? Se queda sin cabello y que el entorno familiar también se quita el cabello. Entonces, estoy contigo. Pasa con los alimentos también. ¿Hasta dónde, cierto? Yo estoy haciendo un esfuerzo, pero que pues, el paciente no puede ver que la familia está haciendo un esfuerzo a pesar que él lo siente así, ¿cierto? Sí. La familia tiene que tener ese tipo de comportamiento alegre alrededor del paciente porque está comiendo lo mismo con él. O sea, yo en ningún momento recomiendo que la familia tenga dos ollas diferentes, ¿cierto? Para cocinar lo de la familia o lo del paciente, a menos que sean necesariamente estrictos. Pero te digo, si la vía digestiva está funcionando, o sea, puedo comer, puedo tragar, puedo disfrutar de aromas, sabores y demás porque no he perdido mis sentidos, que tienen que ver mucho con jugar con los alimentos y con sus características que los hacen atractivos, pues hagámosle, ¿cierto? Claro, pero el apetito en muchas ocasiones, o sea, sí disminuye porque lo que yo escucho, digamos, muchas veces en consulta con los pacientes que están en estos procesos, que además es muy interesante porque resultan hablando más con uno que es un desconocido de su familia que con la misma familia porque hay muchos temores, no hablo de esto, no hablo de lo otro. Entonces, por ejemplo, el tema de la comida es una cosa, me dices, es que a mí ya no me apetece comer, pero a mí me da angustia que mi familia está muy preocupada si quieren que yo coma, porque sí, sienten que pues obviamente si no come pues se va a enfermar más, entonces se va a morir más rápido, hay una cantidad de cosas hacia alrededor, pero realmente digamos que las necesidades nutricionales van bajando y el apetito también se va afectando. Sí. O sea, pero te digo, depende del diagnóstico de base. Un cáncer de vías digestivas es catastrófico. O sea, catastrófico para un paciente, por ejemplo, ya sea de hígado, de páncreas, de alguna porción del intestino delgado, ¿cierto? De colon. O sea, muchas cosas que hay que analizar respecto a ese diagnóstico. Y eso dificulta aún más el poder suministrar la cantidad de nutrientes esperados. Por eso se utilizan otras vías alternativas, como una sonda nasogástrica, ¿cierto? Que va del estómago hasta el duodeno, pero eso también hace parte de un trauma, que es decirle al paciente, pues estás en desgaste y poco a poco pues vas a estar en un proceso aún más de deterioro. Segundo, se utilizan vías centrales como la nutrición parenteral, ¿cierto? Que ya es
de catéter, ¿cierto? A nivel de una vía central acá, o ya sea a nivel, pues, de una arteria, pues, con buen flujo, y por ahí se alimenta el paciente. Pues con todos los riesgos también que tiene de infección, porque al fin y al cabo la mayoría de los pacientes que están en cuidados paliativos son pacientes con un desgaste inmunológico también. O sea, se asocia también, pues, un ambiente, pues, también un poco gris frente a su recuperación. Pero ahí viene, pues, los elementos del acompañamiento interdisciplinario, hasta donde de verdad, pues, hay un refuerzo permanente. Y para mí, cierto, lo que yo he podido apreciar es que el acompañamiento espiritual, de acuerdo al tipo de religión que tenga el paciente, es algo muy poderoso, ¿verdad? Y ayuda muchísimo también a fortalecer, al menos que el paciente se acerque a ciertas dosis de alimentación. Entonces, mira, yo no te puedo decir que hay unos tips como tal, porque muchas veces encontramos que la dosificación de la dieta se hace hasta en 8 momentos de comida durante el día, porque es que aprovechar el momento en donde él quiere comer algo, ¿ya? Entonces, mira que es un laboratorio, esto no es que aquí, pero ¿cómo es que es esto? Entonces yo empiezo a probar, no. Y va pues, más como a escuchar realmente al paciente, a observar su propia dinámica para poder alimentarlo y acompañarlo mejor en ese proceso. Es correcto. En algún momento de un paciente que tenía un cáncer, además tenía estaba ya en fase SIDA, ¿cierto? De un paciente de estos. Y lo único que quería era tomar Coca-Cola, sin hacerle propaganda a la Coca-Cola. Pero sí. Y pues el efecto como tal era darle gusto porque no había nada que hacer. Exacto. Nada que hacer. Y si eso le generaba placer, que posiblemente se podría trasladar hacia una felicidad momentánea, pues hay que hacerlo. Claro. Y ahí tocas algo importante, y es la calidad de vida. Hay momentos en que ya hay parte de negación de la familia, más que a veces del mismo paciente que ya siente que es un momento, pero más es de la familia de aceptar el proceso. Entonces yo tiendo a hablar, obviamente uno tiene que respetar, como en todos los casos, la voluntad y el criterio de las otras personas, pero uno por lo menos expone, mira, si ya la persona está en esta fase terminal, hay que ver la calidad de vida que tenga la persona en los últimos tiempos. Entonces, no sobremedicalizar, que también es otra cosa, que una cantidad de tratamientos que ya no le generan la cura y ni siquiera muchas veces el bienestar, porque los efectos colaterales son mayores, pero que le puede traer bienestar en estos últimos momentos. Ya, pues si tomó Coca-Cola o fumó durante X tiempo, eso generó un daño a nivel, pues, orgánico, nutricional, no sé cómo, pero estos últimos instantes, pues, es para brindarles justamente de pronto esos pequeños placeres que le puedan generar algún tipo de bienestar y de calidad de vida en esos últimos instantes, ¿no? Sí, mira, otro caso es el del Alzheimer. Personas adultas mayores con una fase ya de desgaste altísima por el Alzheimer, en donde eso compromete como tal la sensación de placer de consumir alimentos, cuando tiene una vía digestiva perfecta. Es cómo hacemos nosotros para poder estimular eso. Se han hecho muchos ejercicios, hay investigaciones al respecto, en donde empezamos a utilizar ciertas, llamadas especias que son muy aromáticas, ¿cierto? Cuando tú las llevas acá y las disfrutas, o también pues expelen olores muy atractivos, como la canela, el anís, el cardamomo, etcétera, ¿cierto? Y empezamos a jugar con ellos. Por ejemplo, el albahaca, tú ves que haces la hojita así, ¿cierto? La parte de las desmoronas, y es increíblemente poderoso ese aroma, ¿cierto? Sí. Bueno, sí. Primero y después aroma, y por eso es que es tan atractiva. La manzanilla también tiene un efecto maravilloso. Entonces, ese sería un tip, que es empezar a jugar con ellos, con ese tipo de sensaciones, ¿cierto? De olores, porque eso estimula muchísimo estos sentidos, esta parte, ¿cierto? Y eso inmediatamente estimula el centro hipotalámico, ¿cierto? El cerebro, para abrir el apetito, porque ahí es donde prácticamente hay un juego entre apetito y hambre y saciedad, pero también esto estimula la salida de gastrina en el estómago, y esto lleva a que toda esa sensación de poder comer, ¿ya? O sea, estimula el comer. Pero como te digo, son laboratorios que hay que jugar con ellos. Mira, hay investigaciones también alrededor con los pacientes con Alzheimer,
que cuando yo conozco muy bien a mi familia, sobre todo los más cercanos, yo conozco sus gustos alimentarios, o sea, esos gustos que se sienten, uy, qué rico, ¿cierto? Uno ve en la cara que lo va a disfrutar o cuando pide algo, uno ya sabe que es eso que lo va a disfrutar. Entonces, yo empiezo a jugar con esos alimentos, con esas preparaciones que me traen a mí esos recuerdos maravillosos. Claro. Y ha habido muy buenos resultados con esto, al menos para poder alimentarlos mejor. Y de hecho me engancha el pensar cuando hay otros procesos de duelo, digamos, por ejemplo, el término de una relación importante, la pérdida de alguna cosa que fue muy importante en la vida, genera, por ejemplo, esa inapetencia, esa restricción de alimentos, que a veces, bueno, cuando uno lo analiza desde lo psicológico, sí es pues simplemente la tristeza profunda que te lleva a esa baja apetito, o también una forma de autocastigo por algo que no, que es la forma de restringir o comer más de cosas que son negativas, que hay unas cosas emocionales asociadas, pero como si esa parte de estimulación de los sentidos cuando estamos muy tristes, incluso en procesos depresivos, es qué es lo que te gusta comer, qué es eso que te llama la atención, comienza por eso que te guste mucho y que no lo comas de pronto muy frecuentemente para que en esos periodos de superar esos momentos de tristeza o depresión, entonces los comiences a consumir, desde que sean pues saludables y no sea licor, drogas y otro tipo de sustancias que son negativas y pues que ya nos llevan a otros procesos, ¿no? Pues mira, yo voy a ser franco en eso. Con estos pacientes paliativos hay que probar muchas cosas, ¿ya? O sea, uno decir que el alcohol lo vamos a restringir, pues claro, no las cantidades para irme como de rumba, ¿no? Pero si en su momento algún tipo de licor me ayuda a estimular el apetito, hay que hacerlo, ¿ya? Si el paciente tiene una condición mental para probarlo, ¿cierto? O sea, para aprobar que le voy a dar alcohol, ¿cierto? Para luego probar. Sí. Se hace. Sí, Zaida, o sea, son momentos, como te digo, son laboratorios. Nosotros podemos estandarizar esos momentos porque son complejos y son tan individuales, porque depende de la familia, depende del mismo paciente, depende de la edad del paciente. Claro. O sea, es muy difícil, por ejemplo, yo poder decir, voy a estandarizar este tipo de conducta alimentaria para un paciente infante, a un paciente adulto joven, a un paciente adulto mayor. Es completamente diferente, ¿ya? Y también el diagnóstico tiene mucho que ver frente a ese tipo de conductas. Por eso te digo, tengo que conocer también al paciente y a su familia y toca hacer la junta correspondiente del equipo de interdisciplinario para poder determinar una conducta frente a el diagnóstico psicológico, el diagnóstico médico, el diagnóstico de fisioterapia, el de enfermería, para yo decir, ok, por aquí podemos irnos, ¿ya? Es increíble que son pacientes para una experimentación, suena feo, ¿cierto? Pero nos ha tocado. Sí, para saber y descubrir para cada persona qué es, es como crear un propio plan para cada uno. Me refería es cuando, por ejemplo, la comida o el licor se vuelven una forma de fuga de justamente generar el duelo. Entonces yo en vez de hacer mi duelo por la pérdida de una relación o por la pérdida de un ser querido o por un proceso de incluso de diagnóstico personal, entonces evado parte de la realidad que es la negación y simplemente comienzo a consumir licor o comienzo a consumir otro tipo de sustancias o comida para simplemente llenar un vacío psicológico, generar unas sensaciones de placer momentánea que luego pues obviamente generan sensación como de culpa y bueno, una retroalimentación desde lo emocional de forma negativa. Y entonces nos solapa el proceso de duelo que se debe realizar, ¿no? Lo hace que se postergue porque finalmente pues no te genera un bienestar, una sensación aparentemente de bienestar inmediato cuando estás con el alcohol, con la sustancia, con la comida, la saciedad, pero que posteriormente pues te genera simplemente que tienes que encontrarte nuevamente con la emoción. Entonces me refería cuando sea esos procesos alimentarios bueno, de consumo de cosas que no generan pues el bienestar desde la parte emocional, ¿no? Mira, hablando precisamente de eso y que también en su momento pues trabajé con psicología, con trabajo social, porque a veces nos olvidamos también de los trabajadores sociales frente a ese entorno de familia, ¿cierto? Y algunas condiciones que pueden llevar a analizar una problemática como tal. Y me ha pasado que cuando tengo ese apoyo,
uno puede identificar, o sea, cuando uno se mete tanto en los corazones de las personas, ¿cierto? En hacer preguntas que son así como muy claves porque uno identifica algo, sobre todo cuando vienen los padres con los hijos o cuando viene el padre con la hija, o sea, ¿por qué no viene la mamá? ¿Por qué no vienen los dos? Porque sí, entonces uno empieza a tener como esas asociaciones como para un rompecabezas y como tratar de descifrar muchas cosas, preguntar cómo es la familia, etcétera. Bueno, pero sí he visto algunas conductas y que pues en tu profesión pues obviamente son más fácil de identificar, conductas que cuando el paciente no come porque hay dolor, es un paciente con una enfermedad crónica, ¿cierto? Pero cuando vemos cómo se refiere a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus primos, a sus amigos, a su entorno, a su trabajo, ¿cierto? Vemos que hay todavía unos procesos de sanación pendientes. Sí. Hay unos procesos que definitivamente tienen primero, ¿cierto?, que asegurarlos para tener esa tranquilidad. Y poder identificar y evidenciar que son personas que posteriormente mejoran su conducta alimentaria porque se sienten tranquilos. Exacto. Y es interesante, como dices tú, cómo hacen ustedes como esa valoración, porque desde lo psicológico también nosotros al hacer como yo lo llamo esa radiografía psicológica inicial, uno de los aspectos que se evalúa es su patrón de alimentación, no desde lo nutricional, pero sino para ver cómo está funcionando, si te estás alimentando, con qué frecuencia, si estás consumiendo mucho o menos, porque eso también habla de un aspecto emocional. Por ejemplo, las personas, no sé si todas, pero en un gran porcentaje que tienen ese alto consumo de comida que generan la obesidad, tienen un trasfondo de la parte emocional que están buscando también compensar o protegernos o generar esta sensación ya desde lo físico como de protección, que es también inconsciente, ¿no? Eso no es que conscientemente estoy comiendo para protegerme, pero sí hace que se genere como una barrera que le genera protección a la persona. Entonces, mira que es bien interesante ver cómo realmente la multidisciplinaridad y multidimensionalidad de nuestro ser y de nuestro bienestar físico y psicológico, que van también de la mano, no podemos separar. Hay una cosa importante también, que todos los que nos dedicamos a estas áreas, no siempre tenemos la química con las personas. O sea, yo puedo saber de nutrición, tú puedes saber de psicología, pero no necesariamente nos conectamos con el paciente. Y eso también hay que mirarlo con cierto detalle. Hay personas que por su tono de voz, por su forma de expresión, por sus expresiones, por su sonrisa, por muchos detalles, ¿cierto? El paciente inmediatamente se conecta. Y eso, ¿cierto?, facilita muchísimo pues el obtener bastante información para yo poder reconstruir ese proceso terapéutico que yo quiero, ¿ya? Y pues, como bien te decía ahora, el tema de la espiritualidad también es algo que es importante, pero hasta donde también la espiritualidad es una forma de escape, ¿cierto?, frente a lo que en realidad tengo que enfrentar con mi familia o con mi expareja o con quien sea, ¿cierto?, porque necesito sanar. Y las personas que sanan en muchos sentidos, ¿cierto?, son personas que pueden fácilmente tener un comportamiento alimentario saludable. Claro, es realmente multifactorial el asunto. Y lo otro, ya para finalizar, antes de pasar a unas par de preguntas que tenemos aquí en el chat, es para los familiares que están alrededor en ese proceso de duelo. Este proceso de alimentación también se altera, uno ve muchas personas que están realizando el duelo, y entonces restringen sus alimentos, se bajan bastante de peso, llegan incluso pues a tener procesos importantes de desbalance desde lo alimenticio. ¿Qué podríamos allí, además de lo que ya nos usaste de pronto, de estimular desde la parte de los recuerdos de las comidas que sean agradables y desde los aromas? ¿Qué otra podríamos recomendarle a estas personas? Pues mira, lo que pasa es que los procesos de duelo son tan individuales. Es muy común, y creo que de pronto lo has visto también en algunos espacios, en donde tomes el caldito. Pues sinceramente, pues el caldito es hidratarse, simplemente. ¿Que necesitamos de hidratación? Claro que sí. Los momentos de mucha congestión emocional requieren de bastante hidratación. Por eso es que los calditos nos sientan bien en todas esas situaciones.
Sí, Claro que sí. además que hay una connotación emocional, la verdad que los nombres no, cuando está enfermo, está de chiquito, pues que le dan el caldito, que lo reconforta a uno emocionalmente y claro, lo hidrata con las sales y, ok, interesante. Pues mira que aquí, y tú bien lo dices, es un proceso de fe. Creo en el caldito. Y en muchos pacientes paliativos, el tema del caldito, ¿cierto? Se vuelve algo muy importante para el paciente, sobre todo dependiendo de quién se lo hizo. También. Va acompañado, ¿cierto? De mucho cariño, va acompañado de una serie de recuerdos que lleva a que el paciente, ¿cierto? Sienta bienestar. Pero claro, con calditos no lo vamos a nutrir. Sí, claro. Tenemos que empezar a hacer un proceso de negociación con el paciente de que el caldito va a llevar otras cositas, que generalmente es donde optamos por algunos suplementos comerciales, algunos los dan pues, las EPS de acuerdo pues, al diagnóstico como tal, y con eso podemos empezar a mejorarlo. Generalmente pues, el deterioro en pacientes terminales se da muchísimo más es por el no dejar que lo acompañen en muchos momentos de los profesionales de la salud, de la misma familia, pero también hasta donde la familia pues es consciente de ese proceso de cuidado, porque es que la familia también se estresa, la familia tiene un grado de incertidumbre enorme alrededor del paciente. Entonces es cómo nos miramos como familia para poder llevar un proceso pues más sano frente a la posible pérdida. Y lastimosamente, pues nuestras religiones, pues las más comunes en nuestro país, pues nos llevan siempre a mirar la muerte como un proceso impresionantemente frustrante, que marca pues a la familia en términos de futuro y demás, cuando pues hay otras religiones y cuando hay otros en otros países donde la muerte se ve desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, hay también un tema, por eso te digo, de acompañamiento de un sacerdote o un pastor o bueno, la persona correspondiente para eso. Y ahí toca justamente el tema de la preparación de la conciencia de muerte, ¿no? Engancha con la invitación que de paso hacemos para los cursos que realizamos de conciencia de muerte y vida plena, de búsqueda de la felicidad, porque es justamente nuestra cultura no mira la muerte de frente porque tenemos una serie de tabús, una serie de interpretaciones de que hablar de la muerte es negativo, de que es llamarla, de que mejor no lo nombre, que ni siquiera acerca al paciente que está terminal, no hablemos de la muerte y el paciente está queriendo hablar del tema, ¿no? Que también es lo otro. Entonces, justamente en estos cursos, los que están todos invitados, que los estamos realizando de forma virtual, hablamos y desarrollamos actividades concretas y es muy bonito ver realmente el proceso de la gente acercarse al tema que hace parte de la vida misma y cómo al tocar este tema podemos vivir de una forma mucho más feliz y mucho más plena. Entonces, a través de estos ejercicios, de esas actividades que realizamos desde lo cognitivo, o sea, desde el contenido, pero también desde lo experiencial, de aprender a manejar este tema, de hablarlo, entonces podemos desarrollar eso. Hacemos esa invitación, la información la ponemos siempre en las redes sociales, ya sea a nivel grupal, a nivel individual, también de las terapias, sesiones individuales a los que están bienvenidos a participar. Y bueno, finalmente, pues agradecerte por la oportunidad. Tenemos aquí un par de preguntas que vamos a formularte. Invitar a todos para que si tienen una pregunta más que quieran realizar en este instante. Obviamente aquí estamos dando un brochazo general de lo que es este tema, porque de cada uno de estos subtemas de la alimentación para un paciente con cáncer, del acompañamiento, de la nutrición y de este correlato de la salud mental y la nutrición, podríamos hablar bastante, pero estamos dando por lo menos un acercamiento global para que la gente conozca y se haga consciente de la importancia de lo que come, para que realmente se alimente y se nutra y de esa forma realmente nutra su ser, ¿no? Porque es un instrumento que tenemos para manifestarnos en este plano de la vida y no lo cuidamos tampoco ni en la actividad física ni en lo que es como la gasolina de nuestro vehículo. Y podemos poner una gasolina muy bella para que funcione muy bien o simplemente llenarlo de algo que no antes lo estamos desintoxicando. Y al hacerlo también hacerlo con esa conciencia de la gratitud por el alimento, de que realmente nos siente bien, que es tan importante que no simplemente, incluso cuando tomas el medicamento, no tomártelo simplemente, sino como visualizar todo ese proceso desde lo psicológico y lo emocional que se va a generar el bienestar, que se va a apropiar el medicamento, que va a generar ese proceso como de bienestar. Entonces, la invitación es justamente
ampliemos nuevamente más nuestro paradigma de lo que es la salud mental, de cómo esto incide en nuestra felicidad y también en la forma en que vivamos más plenamente y también incluso tengamos una muerte más tranquila y más consciente. Yo le agregaría a tu mensaje de gratitud, la gratitud para la tierra, para el campesino, para el que nos lo transportó hasta donde yo lo compré, por las manos que lo elaboraron, ¿cierto? En mi casa que lo manufacturaron, ¿cierto? Y por estar en mi mesa. Creo que hay una serie, un proceso, ¿cierto? Largo de agradecimiento que pues es válido completamente. Claro. Y que sana también nuestra relación con la alimentación, ¿no? Para que no seas del conflicto, que es también cuando tenemos estamos comiendo ahí, tenemos una discusión, una contrariedad, y entonces decimos, no, lo que me siento mal fue lo que me comí. Entonces sí, puede que haya sido algo pesado, pero encima le pusiste una carga emocional que genera pues una intoxicación desde lo emocional. Entonces, mira, aquí nos pregunta... Deli dice, hay días que no tengo hambre en absoluto y otros donde me da mucha hambre. Tengo artritis reumatoide. ¿Qué aconsejan estos casos para no descompensarme? Sí, bueno, el tema del hambre en absoluto es que son momentos tan individuales. Depende de la medicación que esté recibiendo también. Depende de factores que, por ejemplo, hay personas que pierden el apetito porque está lloviendo y eso les trae un momento como de bajón, ¿cierto? Que uno dice, qué día tan feo, pero no agradece que la lluvia hace parte de un beneficio para las plantas, para la tierra, o sea, el proceso que hay detrás de la lluvia, ¿cierto? Que pero para mí es gris. Entonces, habría que mirar esos factores que tienen que ver en esos momentos, qué pasa en mi vida, qué pasa en mi entorno, para yo decir es que no tengo hambre. Y qué pasa también en esos días en donde mi apetito, ¿cierto?, se dispara. Pero yo también podría pensar que puede ser del medicamento. Hay medicamentos que tienen este tipo de comportamiento. Que alteran el apetito. Claro que sí, en otros momentos, ¿cierto?, lo dispara. Y que a veces lo dispara, por ejemplo, en la noche. ¿Ya? Entonces, o sea, no puedo darte una respuesta como tal, ¿cierto? Pero esa es mi invitación, que tú analices qué pasa en esos momentos de cero apetito y de mucha hambre. Ok, y ella complementa su pregunta también preguntando, digamos, cuando es relacionado con el dolor hace que se le quite el apetito, ¿no? Entonces, eso es interesante porque realmente un dolor crónico resulta ser bien complejo. Sí, y es muy frecuente, ¿ya? Que muchas veces ni siquiera los opioides, ¿cierto? Que pues, entre ellos está la morfina, tiene un efecto de calma. Y pues, bueno, ahora pues hay tratamientos alternativos que pues ya toca hablarlo directamente con los médicos tratantes, que pues sería por el lado de bueno, a decir la palabra técnica, ¿cierto? La marihuana, ¿cierto? Como las sustancias como tal que se utilizan pues para poder disminuir dolor, ¿cierto? Disminuir pues cierto tipo de quejas del paciente en términos físicos y que podría mejorar también el apetito, pero es un tema delicado y que hay que tratarlo con mucho cuidado. Ok. Aquí otra pregunta, pues creo que es muy, muy específica, pero creo que toca el tema de aquellos medicamentos que de pronto consumidos de una forma ya pues crónica a lo largo del tiempo puedan generar algún tipo de consecuencias como el esomeprazol, por ejemplo. ¿Qué consecuencias puede tener esto, digamos, al consumo a largo plazo, que intentando regular como un proceso? Sí, mira, lo que pasa es que los medicamentos siempre, si no los miramos en la caja, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Todos. Pero, pues debemos dar gracias frente a los efectos que en este momento me está llevando a mitigar, ¿verdad? No te puedo decir, mira, esto, pues definitivamente hay que quitarlo, porque no, o sea, el médico pues lo formula porque es la solución en este momento. Si estamos hablando de la dieta como tal, cuando habla, creo que es Julia Salazar, ¿cierto? Sí. El esófago de Barrett, pues hay obviamente una... generalmente hay esofagitis, una inflamación del esófago que evita pues que tú puedas comer rápido, ¿cierto? Evita que se pase
el alimento fácilmente para que haga el tránsito correspondiente, y esto lleva a veces a provocar aún más dolor, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que recurrir a las dietas líquidas completas, en donde pues tienen diferentes como viscosidades, ¿ya? Y aquí nos ayudaría muchísimo un fonoaudiólogo, ¿cierto? Junto con el nutricionista, porque pueden perfectamente identificar, ¿cierto? Cómo es ese tránsito. Y es donde pues el trabajo interdisciplinario se hace bien interesante. Vale. Pues yo necesito agradecerte la compañía, la oportunidad de ampliar justamente esta parte del conocimiento que muchas veces no vemos. Entonces ya hoy nos vamos con un conocimiento básico que vamos a seguir multiplicando a través de las redes sociales. Agradecer la oportunidad de que estés aquí. Nos gustaría que nos dejaras tus redes sociales para quien quiera estar en contacto contigo. Has escrito varios libros. Entonces, cuéntanos cómo podemos... Bueno, sí, he escrito mucho. Pues siendo profesor es una invitación que mi oficio de maestro me hace, que es escribir, que es estar dando conferencias, que es compartir con las personas para que puedan pues también tomar decisiones, ¿cierto? O acompañarlos en la toma de decisiones. Mis redes sociales, pues por mi nombre me pueden facilitar, me pueden identificar. Fácilmente. Facilito. En Google ahí aparece mi nombre, y pues como soy funcionario público, pues obviamente es más fácil Saida Villarraga Psicología. Bueno, listo, Cápsulas ya. de bienestar. Ahí podemos con mucho gusto. Trabajando el ser. Vale, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron también en este live. Esperamos que haya sido pues una información de valor para todos ustedes. Los invitamos entonces a seguirnos en nuestras redes sociales a través de Saida Villarraga Psicología, en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde vas a poder encontrar esta visión ampliada, integral de lo que es la salud mental, para nutrirnos realmente, para tener una vida maravillosa, plena, feliz, en medio de todas las vicisitudes, porque no estamos exentos de ellos, hacen parte de la vida misma, pero que podamos coger cada uno de estos pedacitos de conocimiento para llevar ese bienestar a nuestra existencia. Poner a disposición pues, los cursos que están de forma online, las consultas también de forma online o presencial, y pues estaremos compartiendo más información al respecto. Gracias a todos los que nos acompañaron en este live. Johncito, de nuevo, muchas gracias. Feliz noche para todos, bendiciones, y bueno, hay que ser felices. Exacto, a eso vinimos. Bueno, feliz noche, gracias. Saida Villarraga Psicología. Cápsulas de bienestar. Trabajando el ser.